Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia y debate de Popular Televisión Galicia. Hoy vamos a hacer un monográfico sobre educación. Es un tema que está ahora, pues siendo debatido en el Congreso, mejor dicho, ha pasado para ser debatido en el Senado. El Gobierno acaba de aprobarlo. Es una ley muy controvertida, por eso hemos considerado que vamos a hablar de ello y analizar sus diferentes puntos. Se sientan en la mesa para ello Juan Valcárcel, ya contertulio habitual, es pintor. Es escritor, pero también es profesor, por eso está aquí hoy. ¿Qué tal, don Juan? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Otro profesor, José Antonio de Lorenzo, es catedrático de Física y Química. ¿Qué tal? Buenas noches, hola, bienvenido buenas noches. nuevamente. José Ángel Feijóo Mirón es rector del Seminario Mayor de Orense, profesor también. José Ángel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Coruña, Domingo Bello Janeiro. ¿Qué tal, don Domingo? Buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches y muchas gracias también. Periodista, pero muy preocupado por el tema de la educación, experto en ello. Tomás Fernández Martín, contertulio habitual también. ¿Qué tal, don Tomás? Buenas noches, bienvenido. Y muchas gracias por dejarme participar en eso, o invitarme a participar en este. Estamos encantados de tenerle aquí, sus palabras siempre son muy ponderadas. Antes de empezar el debate, vamos a ver esta pieza que nos da unos cuantos datos. El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de reforma educativa del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, para ser debatida en las Cortes. Se trata de la séptima ley educativa de la democracia española y nace sin consenso y con muchas críticas. Sáenz de Santamaría declaró que se necesita una remodelación urgente de todo el sistema educativo, ya que la tasa de abandono escolar temprano en España es del 25%, el doble de la media europea, y la tasa de repetidores es muy alta y los jóvenes desempleados representan el 57%. Argumenta la vicepresidenta en defensa de la futura ley orgánica de mejora de la calidad educativa que en los estándares PISA sobre el nivel educativo alcanzamos 481 puntos, 12 por debajo de la media de la OCDE, a pesar de haber duplicado la inversión en educación. En España se destinan por alumno $10.094, lo que representa un 21% más en relación al resto de países de la OCDE. Tenemos una tasa de abandono escolar del 25%, que dobla la del resto de los países de la Unión Europea, en torno al 13%. Eso significa que uno de cada cuatro jóvenes abandona al terminar la etapa obligatoria y muchos sin haber titulado la ESO. Una tasa de alumnos repetidores muy elevada. Una tasa de desempleo juvenil del 57%, le recuerdo que hay países como Alemania que están en el 8%. Considera el Ejecutivo que no hay ningún argumento para defender la LOE, aprobada por el Gobierno socialista en 2006. En la nueva ley, la asignatura de religión y su alternativa de ética y valores contarán para nota y para la media de curso. Ambas materias no son troncales, tienen un régimen especial en línea con los acuerdos de la Santa Sede. Hasta un 60% de los costes directos de implantación de la norma podrían ser cofinanciados por el Fondo Social Europeo. Se estima que el 95% de total del coste para implantar la ley se debe a la creación de itinerarios en cuarto de la ESO y de la formación profesional básica. En cuanto a la enseñanza del castellano en Cataluña, el Gobierno pagará un colegio privado cuando la comunidad autónoma no la oferte como vehicular. La asignatura Educación para la Ciudadanía se diluye en contenidos transversales recogidos en todas las materias. No se promocionará con 2 suspensos y estos no podrán ser matemáticas y lengua. En materia de educación segregada por sexos, la LOMCE reconoce a los centros el derecho de acceder a conciertos económicos siempre y cuando garanticen las mismas condiciones a los niños que a las niñas. La ley contempla evaluaciones externas similares a las antiguas reválidas. Las pruebas de primaria dependerán de las comunidades autónomas. Los exámenes al término de la ESO y del bachillerato para la obtención del título dependerán del Ministerio de Educación. En todos los casos, los controles serán realizados y corregidos por personal externo al centro. Tenemos ya materia para debatir. Fracaso, abandono, asignatura de religión, que cuenta para la nota media, evaluaciones externas. Una pregunta general, ¿era necesaria esta reforma? ¿Es la séptima de la historia de la democracia? Era absolutamente imprescindible, porque dice la séptima, y efectivamente hubo una solo del Partido Popular que nunca llegó a aplicarse porque justamente
la primera medida que adoptó el gobierno del señor Zapatero fue derogarla. Esta es una materia, la educación, que a todos nos atañe, y no solo para una legislatura, sino para las futuras generaciones. Hay que pensar, como decía Bismarck, en un buen estadista, precisamente, que legisla para las generaciones futuras, no pensando en las elecciones venideras. Pero claro, los datos son abrumadores, es decir, es que no hay evaluaciones externas finales, no cabe en ningún lugar la dispersión de resultados entre las distintas comunidades autónomas en el Estado español, que sigue siendo, de acuerdo con la Constitución, un Estado unitario. Pues es realmente el país con mayores diferencias en toda la Unión Europea, y posiblemente, si se compara con el mundo, igual. 17 países de la Unión Europea disponen de pruebas nacionales, y en cambio aquí evidentemente estamos todavía sin evaluaciones externas finales. Por lo tanto, yo creo que su propio acrónimo de mejora de la calidad de la enseñanza nadie se puede oponer a ello, ¿no? Decir que evaluaciones externas, para que nadie se lleve a confusión, es algo similar a las antiguas reválidas, ¿no? Examinarse fuera del centro. Cualquiera de los dos, ¿era necesaria esta reforma? Sí, vamos a ver, la LOE no se mantiene. Lo que pasa es que pienso que se queda corta. Vamos a ver, aquí no solamente tendría que haber una evaluación externa de los resultados académicos, sino que habría que también hacer una evaluación real, primero, de la administración de la educación, cómo se está organizando dentro, y también del propio criterio educativo, o sea, paradigma educativo que se está utilizando en los centros de enseñanza. Porque no podemos, vamos a ver, una cosa es las notas que saquen los alumnos y mirar su cualificación, pero también nos tendríamos que empezar a pensar si el método educativo que estamos siguiendo, que viene arrastrado desde hace muchos años, es el correcto. Porque hay que ver que estamos siguiendo unos criterios pedagógicos que están anclados en la mitad del siglo XX, y en los últimos 30 años los conocimientos que la evolución sobre los conocimientos, desde las neurociencias hasta cómo evoluciona el conocimiento de la gente, han sido muy grandes, y no podemos vivir de espaldas a eso. ¿No, José Ángel? Sí, yo creo que es necesaria una reforma de la enseñanza. Todos los que estamos de alguna manera vinculados a la enseñanza nos llevamos las manos a la cabeza viendo la calidad de muchos de nuestros alumnos, ¿no? Ha sido ampliamente discutido a lo largo de la democracia, pues lo que acabamos de escuchar, ¿no? Es decir, siempre había que reformarla, y no llegamos a un acuerdo, pues, para que realmente mejore la calidad de la enseñanza, ¿no? Yo creo que es más una cuestión de contenidos más que de formas. Es decir, creo que en general la mayoría del profesorado es un profesorado suficientemente cualificado y más que cualificado, pero creo que los contenidos no son uniformes en las distintas comunidades autónomas. Muchos de los contenidos están sometidos a determinadas visiones partidistas incluso, y luego algunos de ellos están muy orientados a una cuestión muy finalista, ¿no? Es decir, ahora mismo, por ejemplo, el bachillerato pues está orientado a las pruebas de acceso a la universidad, y se centra prácticamente la formación en una preparación para superar esas pruebas, ¿no? Entonces creo que hay que considerar la enseñanza en global, y hay que mejorar la calidad desde el principio, desde los primeros cursos, ¿no? Don Juan Valcárcel. Pues si era necesaria esta nueva, la LOMCE, que parece que vamos a vender el cupón en los institutos o algo así, por el título. Yo digo que sí, pero al mismo tiempo digo que no. Porque, a ver, yo estaba mirando las leyes estas que hubo en los últimos años, y la LOCSE de 1990, pues yo soy responsable en parte de la implantación, la implementación de esa ley, porque yo creo que en el 2002 yo dejé el aula y formé parte del cuerpo de asesores técnico-pedagógicos del Centro de Formación de Profesores, en este caso la provincia de Ourense, que era un sistema que montó la Consellería de Educación para actualizar a todo el profesorado con esta ley que se ponía en marcha. Entonces, durante casi 9 años yo fui por los centros, trabajando con los profesores, pues contándoles las bondades, válgame Dios, de este sistema, bueno, y peleando y tratando de convencer a claustros de profesores, ¿verdad?,
de lo que estábamos haciendo, de lo que se estaba haciendo a nivel de la Consellería. Digo que sí, digo que no, por un motivo, porque es evidente que la realidad nos demuestra que hace falta un cambio profundo en educación. O sea, en esto estoy de acuerdo con el resto de la mesa. Pero lo que no me gusta para nada es que no se haga en base a un gran acuerdo entre todos los partidos políticos. Si algo me parece más penoso que los profesores tengamos que pelear con alumnos que ya no consideran que la educación es un derecho, ni siquiera es una obligación, sino que van allí, como digo yo, porque fuera llueve ya de frío y los tenemos allí en el aula. Si hay algo más penoso que eso, es que cada vez que hay un cambio de gobierno haya un cambio de política en educación, y eso lo que nos lleva es que a los que somos, yo también soy catedrático en enseñanzas medias, soy jefe de departamento, y mi obligación ante esto es defender a mis alumnos, defender a mi materia y procurar que las ocurrencias de los políticos influyan lo menos posible en la marcha de mi materia en el aula. Sí, luego hablamos de eso, ¿no? De excluir la enseñanza del ámbito de los políticos, que es un tema que tengo por aquí. Siempre hablamos efectivamente de que debería haber un pacto de Estado para el tema de educación y no que cada gobierno pues tenga o sus ocurrencias o haga esa reforma de acuerdo a su ideología, ¿no? Don Tomás, era necesaria, ¿verdad? Yo no creo que no solo era necesaria, sino que es obligatoria. ¿Y se queda corta también? Para cualquier gobierno. Hombre, estamos hablando de una ley, de un tema donde entran en juego mucho las libertades. Con lo cual, quiere decir que desde las posiciones políticas tiene que haber unas lógicas y inexcusables diferencias. Porque claro, no es lo mismo una ley impregnada de criterios un poco de libre elección, de criterios liberales, diríamos, que de criterios dirigistas. Y son, en este momento, las dos grandes opciones que hay. Luego, si hablamos del tema del consenso, podíamos precisar algo más. Pero, desde luego, que haya discrepancias, lógico y normal. Pero los datos son inexcusables. 24,9% de abandono escolar temprano, cabeza de la Unión Europea, el doble de la media europea. Vamos a tener que llegar en el 2020 al 15%, estamos en el 24%. 500.000 alumnos repetidores que cuestan 2.500 millones de euros anuales. Tema del trabajo, por ejemplo, hablamos de ese paro juvenil del 57,2%, habla inevitablemente de lo que es la crisis, pero a la vez es prueba evidente de un sistema educativo ineficaz, que es incapaz y teniendo en cuenta de llevar al mercado laboral la mitad. Por falta de formación, porque esa es otra cosa. 2.300.000 de los empleos perdidos en los últimos años son de trabajadores que no acabaron la educación obligatoria. Es decir, los hechos ponen en cuestión un sistema veterano ya, porque la verdad habrá habido 7 leyes o 6, pero todas 6 responden a un mismo patrón. No, 5. Sí. Hubo 5 antes de esto. 4 responden a un mismo patrón. Con lo cual, es decir, puede haber 4 leyes distintas. 5 socialistas y una del PP que no se aplicó. Por eso digo, la de Pilar del Castillo. Y esas socialistas, llámese LODE, llámese LOCSE, llámese LOE, llámese como se llame, responden a un mismo patrón. Y un patrón que los datos lo dicen, la realidad dice que ha fracasado. Pero porque es un patrón ideológico. Efectivamente, estamos de acuerdo. Es un patrón acuerdo. ideológico. De todas maneras... Estamos de acuerdo en que la ley ha fracasado. Vamos a analizar ahora los puntos positivos que, pues pueden mejorar todo esto para contribuir a tener una sociedad mejor. Vamos a oír al ministro Wert. Lo único que hace a ese respecto es establecer un mecanismo de garantía para algo que el Tribunal Constitucional nos ha pedido, y muy razonablemente, que garanticemos, y es que aquellos padres que deseen que para sus hijos la lengua vehicular de la educación, junto con el catalán, sea el castellano, tengan la oportunidad de dar efectividad a esa opción. Y usted dice que no hay problema, pero cuando hay 1.031 peticiones que no se atienden, o cuando determinados padres acuden a la justicia para que se les reconozca esa posibilidad, algún problema pues debe haber. Dígame usted que no es un problema muy grande, o dígame usted que no es un problema que afecta a mucha gente, pero yo le contestaré invariablemente con lo mismo, y ya me lo ha escuchado más de una vez, señor Alturo. Un problema de libertades, a mí me da igual que sea el problema de 1, de 10, Vaya de 100, terminando, de 1000 señor o de ministro. 10.000, porque seguirá siendo un problema de libertades. Y le digo algo más, señor Alturo.
le digo algo más y se lo reitero además con toda calma y sin perder la compostura. Si la Administración Educativa catalana, si la Generalitat es capaz de ofrecer una fórmula que garantice esa libertad, yo le garantizo a mi vez que el Gobierno y los grupos parlamentarios incorporarán esa fórmula en la medida que consiga ese objetivo. Tenemos que mejorar la eficiencia del sistema manifestada sobre todo en la baja tasa de idoneidad, es decir, en la abundantísima repetición. El 40%, lo ha señalado la vicepresidenta, de los chicos y chicas de 15 años han repetido al menos un curso. Y esto, como pueden ustedes imaginar, supone una ineficiencia económica inmensa. Piensen ustedes que solo en el periodo de la educación obligatoria, es decir, en el periodo que... En efecto, este punto ya lo estábamos tocando y bueno, pues nos adelantó el ministro el tema de las lenguas, ¿no? Que donde más problema parece que hay es en Cataluña, aunque bueno, también en Galicia. Don Domingo quería decir... Sí, no, que efectivamente estaban comentando antes esta reforma de la educación es la séptima, por llamarla así, aunque solo 5 se aplicaron, todas bajo el gobierno, sin consenso del Partido Socialista, y de hecho la de Pilar del Castillo no se llegó a aplicar porque efectivamente hubo un cambio de gobierno y lo primero que hizo lo derogó. Es cierto que se consiguió un avance importante, se consiguió universalizar la educación en estos 30 años de democracia y los datos que usted daba antes, don Tomás, hay que añadirle que ha habido una inversión hasta ahora multimillonaria en educación. Eso es un dato evidente, que ahora esta reforma de la educación, que era necesaria, pero ya llega tarde, porque es que yo lo que no sé es cómo, si iba en el programa del Partido Popular, no se aprueba en los 100 primeros días. Es decir, y ahora esta semana, que a lo mejor alguno me lo explica, que se iba a aprobar después en el Consejo de Ministros de la semana pasada, hubo que esperar una semana, etcétera, llega un momento en el que el país está absolutamente en unas circunstancias de ajuste del gasto público impresionante. Es decir, que es cierto que eso que se ha conseguido con la inversión multimillonaria de universalizar la educación tiene un dato negativo, y es que no hubo controles, es decir, se perdió un elemento esencial de la educación, que es lo que se pretende ahora, que es la calidad, la excelencia, el buscar evidentemente igualar por arriba, por mérito, por capacidad, por esfuerzo, porque usted, si me lo permite, antes hablaba con muy buena voluntad de los profesores, pero lo que hemos visto de los test de profesores interinos de la Comunidad de Madrid eran de vergüenza, eran de antología del disparate. Algunos efectivamente, y decía usted el otro día que le parecía vergonzoso realmente que los profesores no pasaran, digamos, una evaluación de la materia, ¿no? No, bueno, lo que está sucediendo es que este es uno de los problemas. Aquí se dice que no hay consenso, pero es que hay sitios donde sí se puede establecer consenso. Si nosotros vamos a los fundamentos, vamos a ver, tomar decisiones de cuándo hay que enseñar a un niño a aprender a escribir, a leer, tomar las decisiones de cómo se hace la formación del profesorado, qué criterios hay para escoger el profesorado. Claro, sobre todo eso, cosas técnicas, sí puede haber criterios. Lo que pasa es que con esta ley, como con todas... ¿Y por qué no los hubo hace 30 años? Vamos a ver, hace 30 años... O en las anteriores. Vamos a ver, pero el otro día decía usted que un profesor, por ejemplo, de latín... Un profesor de latín no tiene que hacer un examen de una traducción de latín. Un profesor de física y química no tiene que hacer un solo problema en las oposiciones. Un profesor de matemáticas, o sea, yo me podría presentar a las oposiciones de latín. Claro, esas situaciones... Un profesor de dibujo, sí. Un profesor de dibujo, sí. Entonces, esas situaciones son las que hacen que, por intereses corporativos sindicales, pues entonces pase la gente acumulando puntos por años de estancia, pues pase a ser funcionario. Claro, yo me pregunto, si un profesor en unas oposiciones se dice que no es competente, no debe ser competente, pero ni para ser como profesor de carrera, ni como interino. De todos modos, a mí me gustaría en esto romper una lanza a favor de los profesores. Yo creo que en general el profesorado es un profesorado bien preparado, la mayoría del profesorado
en la enseñanza pública ha aprobado unas oposiciones, en la enseñanza concertada tienen una licenciatura como mínimo en alguna de las materias, al menos de las que imparten. Luego, claro, no nos podemos olvidar que muchos de los profesores jóvenes ya son hijos de estas leyes. Claro. Y entonces, lógicamente, si el contenido intelectual ha sido bajo en su formación, lógicamente no le podemos ahora pedir a un profesor de latín que sepa el latín, pues que, y sin falsa humildad, el latín que sé yo, que me estudié 6 años de latín, por ejemplo. Y luego, otra cuestión yo creo que está... Pero es que yo no estoy hablando de la competencia. Bueno, bien, yo creo que la cuestión en la educación, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia que se insista en los suspensos. Creo que ese no es el problema. El problema es que falta una motivación, unos valores claros en el proceso educativo. En el proceso educativo se exige esfuerzo, se exige disciplina, se exige orden. Yo no sé cómo se puede aprobar sin esforzarse. Y entonces, claro, Pues si hacemos el hincapié, si hacemos el hincapié Si en estas leyes, leyes no hace falta aprobar. pero es que, la ley del mínimo esfuerzo. es que es el problema, si hacemos hincapié en que suspenden mucho, nos hemos encontrado con la LOE, con la LOCSE, que eran unas leyes que con muchos suspensos pues podías pasar, y entonces eliminamos Pero los eso tiene suspensos. a ver, Pero eso ese tiene no es el es que eso problema. tiene un motivo. Antes hablaba don Domingo de la universalización de la enseñanza, que fue pues, Sí, un posiblemente logro importante. el logro, el mayor logro que hizo y ya digo el Partido Socialista, directamente cuando gobernaba. Pero en la riqueza... me perdona en la un segundo, riqueza no le debemos nada, No, Déjele que digo siga. que en la riqueza llevamos la penitencia, Sí. como me dijo aquí una vez un vecino. Y es que la masificación el acceso a la enseñanza de todos los menores de 16 años llevó a la percepción de que, así como en los años 40 y en los años 50, el ir al colegio, el estudiar, era algo digno de esfuerzo y que tenía recompensa, y todos nuestros padres trataban de que sus hijos estudiaran, hicieran esfuerzo, porque estudiar al final tenía una recompensa. Y los niños de 12, 13, 14, 15 años se esforzaban, llevaban la comida de casa, hacían lo que fuera por intentar estudiar. Eso, al universalizarse el sistema, ya no es un esfuerzo, simplemente viene dado, viene rodado. Tú tienes que estar hasta los 16 años en un sitio porque lo dice la ley. Y eso es lo que estamos viendo Pero nosotros en las aulas. es una interpretación Y eso- perversa esa. y pero real. Es una interpretación es la perversa. interpretación de una persona que lleva 27 años dando clase, salvo los años que llevo en eso. Y eso es lo que hace que te encuentres alumnos en clase. Yo hasta hace 3 años nunca había visto semejante cosa. Gente que llega allí, se sienta y ya está. Da igual lo que hagas, da igual exámenes en blanco, llama a los padres, no vienen, exámenes en blanco. Cada vez estamos teniendo 1, 2, 3 alumnos en este plan. ¿Qué pasa? Se dispara el fracaso escolar. No existe interés, precisamente por esta universalización, que digo yo, que yo estoy totalmente de acuerdo y que me parece justa. Entonces, ¿qué ocurre? Inmediatamente el gobierno dice, anda, ¿qué fracaso escolar tenemos tan grande? ¿Cómo podemos conseguir que no haya fracaso escolar? Claro, para mejorar la estadística, Pues muy fácil, mejorar- muy fácil. En la ESO no se pueden poner ceros. La mínima nota es un 1. A ti te entregan un examen en blanco y tú el ordenador quieres ponerle un 0 Por el papel. y no te Le han dado deja. el Sí, pero papel en y la el cartilla de notas no va. Esa es la primera en la frente. La segunda, pueden suspender, pasan de curso con 3. Yo soy profesor, este Promoción. señor me entrega todos los exámenes en blanco y este chaval pasa de curso. Es- Mi papel como profesor, como docente, ¿cuál es? Vamos a ver, En este- pero es una en este tema. es una cuestión política en el fondo No, de es todo. que totalmente. Por eso decía yo que la LOCSE tenía una enorme carga ideológica. Y yo a esta le veo una enorme carga ideológica en sentido contrario. No nos engañemos. No nos engañemos. En sentido contrario. Por eso digo yo que alguien tendrían que converger ambas formas de entender la educación en algo que perdure en el tiempo y que nos permita trabajar. El fracaso escolar Bien. no se resuelve consiguiendo que quien no se esfuerza y entrega los exámenes en blanco pase de curso. Eso está clarísimo. Y luego hablamos del profesorado. Don Tomás, tenemos que empezar por más atrás, ¿no? Por la educación también en casa, ¿no? Claro, es que Que tiene que ir unido a lo otro. lo que no se puede es que la escuela, por ejemplo, quiera educar para la paz, pongo un ejemplo, Sí. en una sociedad violenta. No puede enseñar determinados valores si luego en la calle, en su casa, va a encontrar
otros mensajes absolutamente contradictorios y contrarios. Con lo cual la educación, importante en la escuela, pero no debemos olvidar que los padres son los primeros y principales educadores de los hijos y de los niños. Y la sociedad tiene que aportar valores para tirar de la gente hacia arriba y no hacia abajo. Estoy refiriendo ahora, pensando en ciertos medios de información, en ciertas cadenas de televisión, que en vez de tirar de la gente para arriba, llevando a los platós a gentes, a personajes que aportan algo, están llenos precisamente de gente que da escasísimos ejemplos. Don Tomás, si la sociedad, si la educación es un reflejo de la sociedad actual, yo me temo que en la próxima evaluación algún alumno me va a poner el examen en blanco y un sobre con 50 euros encima. Por eso hoy día hay gente que habla de la enseñanza como un oficio imposible, porque colaboran muy poco la sociedad y las familias, no por falta de interés, ¿no?, sino porque no saben, porque no tienen tiempo, porque se fían, si me apura, demasiado de lo que en los colegios le digan. Entonces es una labor de muchos puntos, porque no olvidemos que la escuela no solo forma profesionales, sino que forma personas. Entonces, desde que un niño entra en un colegio, atraviesa la puerta, está recibiendo mensajes del profesor, del centro en cuanto tal. Con lo cual la enseñanza tampoco la podemos reducir a un sistema técnico de pura transmisión de conocimientos. Se transmiten inevitablemente valores porque la escuela nunca es neutra. Sí, realmente es una cuestión muy difícil, sobre todo porque no se da esa situación que usted decía, ¿no? De la casa, de la televisión que educa, deseduca, y sobre todo lo que hablábamos de los consensos, ¿no? Que, bueno, los socialistas ya están pues esperando a que caiga el gobierno para volver a cambiar la ley. Rubalcaba nos lo dice, no sé si nos lo va a decir aquí o en otro momento, pero Rubalcaba se expresa así. Tiene fecha de caducidad, porque es una reforma profundamente ideológica, tiene fecha de caducidad. Y ya les digo a las editoriales de los libros de texto que no cambien los libros de texto, que esta va a durar muy poco, Pero fijaos, y no lo digo con satisfacción, ya sabéis, porque me lo habéis oído decir, que yo defendía que no hubiera grandes reformas, que creía que nos teníamos que poner de acuerdo en las microreformas, porque había cosas en la educación que empezaban a mejorar. Lo peor de todo es que van a poner patas arriba el sistema con una reforma profundamente ideológica que cualquier gobierno, cualquiera, va a parar dentro de muy poco tiempo. Esto es lo peor, que no tiene más que consensos en contra. Y es verdad que la Iglesia ha ganado, es verdad. Y yo le preguntaría al señor Wert, ¿qué tiene que ver la calidad de nuestra educación con que la educación religiosa, la religión católica, puntúe para tener becas o para entrar en medicina o no entrar? Bueno, pues quiere saber qué tiene que ver la cuestión religiosa. Vamos a ver lo que nos dice el ministro, oír lo que nos dice el ministro Wert a este respecto. No se obliga a nadie a estudiar religión, absolutamente a nadie, por tanto es una cosa voluntaria. Segundo, el hecho de que la religión, como su asignatura alternativa, como su asignatura de espejo, no forma parte de las evaluaciones externas y por tanto no entra en la definición de la parte de la calificación que deriva de esas evaluaciones externas. Luego, efectivamente, pues que entra con un conjunto de asignaturas, la mayor parte de ellas, las que de verdad si son troncales, influyen por dos caminos, por el camino de la nota media y por el camino de la evaluación externa. No ese es el caso de la religión, que no entra por el camino de la evaluación externa. Yo lo dije el otro día y lo repito ahora, aunque desde luego estamos a veces en contra de algunos ministros de este gobierno, sí desde luego felicitamos, estamos de acuerdo totalmente con el ministro Wert y además atreverse con esta cuestión de la religión, sabiendo que va a tener a mucha gente en contra, desde luego doble felicitación. Pero es que yo creo que, vamos a ver, si estamos hablando de la educación, y perdón, hay mucho ignorante suelto.
Es decir, vamos a ver, la religión... Ignorantes vuelto muchísimo. Claro, la enseñanza y no sabe usted lo atrevidos que son, ¿eh? Una cosa es la enseñanza de la religión y otra cosa es la catequesis. El derecho a la religión y a la libertad religiosa es un derecho constitucional. Hay unos acuerdos Iglesia-Estado que están por encima de determinados partidos políticos y gobiernos. La religión es un hecho connatural al ser humano desde el inicio de los tiempos. Es decir, se pueden dar todas las razones que se quiera. Decir, por cuestiones ideológicas, estar en contra de la religión, además es que no es la religión católica, es cualquier religión. Es decir, la libertad religiosa es la libertad para cualquier persona que profese una religión, sean musulmanes, sean lo que sean, la libertad a ejercer y a conocer su religión. Y entonces, que una persona que se forma, aunque no crea en nada, no conozca el hecho religioso, es decir, es imposible que pueda estudiar arte, es imposible que pueda estudiar literatura, es imposible que pueda estudiar un montón de ciencias. Entonces, es un poco, es decir, ¿cómo se le puede explicar a alguien, yo que sé, la Catedral de Santiago si no sabes nada de religión? Es un poco... ¿Cómo lo puedes llevar al Prado? heavy, ¿Cómo lo puedes llevar al Prado? Por ejemplo. Entonces, bueno, creo que esto es una discusión un poco inútil, pero bueno, que como da para mucho jaleo, que vende pues, mucho, pues que vende bien, mucho. pero Usted sabe absurdo, que dice que es la vuelta al nacionalcatolicismo, es decir, unas barbaridades que se dicen, como muy bien señala, por ignorancia, por no pararse. Es que no es lo mismo. Porque no se dicen tantas barbaridades de la ley, que es una ley de recortes, incluso cuando realmente no incluye propiamente medidas financieras, sino incluso hasta un pequeño aumento de la inversión ajustado en estos momentos. Pero en todo caso, fíjese que antes que estábamos hablando, hay un elemento crucial, esencial, en que yo creo que todo el mundo tiene que estar de acuerdo, y es que el principio de la legislación socialista era bien intencionado de universalizar, pero como se quiso ganar en populismo, pues efectivamente en ese momento era progre, pues no enseñar religión, es progre no pedir esfuerzos, y entonces las leyes paulatinamente fueron a la del mínimo esfuerzo. Es decir, porque el problema no es el de la universalización, es de la universalización combinado con normativa de primar el mínimo esfuerzo. Sí, y ahí estamos yo creo que todos de acuerdo, ¿no? Don José Antonio, que ha intervenido. Bueno, yo es que no quería centrar el tema porque yo creo que sobre el debate, tanto el debate de la religión como el debate sobre lo del bilingüismo, son temas que pueden ser importantes. Yo estoy claramente en contra de la enseñanza de la religión como catequesis, porque, espera un momento, es que entonces, claro, enseñar que una persona tiene que estudiar a San Juan de la Cruz, claro, pero lo tiene que estudiar dentro de la literatura. ¿Y cómo puedes explicar el cántico espiritual de San Juan de la Cruz si no tienes ni idea del hecho religioso? Correcto, pero entonces, si es tan importante, si eso es tan importante, ¿cómo no se hace obligatorio? Quiero decir, el planteamiento es que cualquier persona tiene derecho, porque tiene que pertenecer a su background cultural, todos los hechos que le permitan entender la realidad. Y eso se tiene que hacer a partir de la asignatura de literatura, a partir de la asignatura de historia del arte. Yo pienso que sobre las creencias no son evaluables, pero bueno, no quiero que no se evalúan las creencias. Pero no perdón un momento, insistía, no creo que este sea un tema, un tema trascendente. Pero sí es trascendente precisamente porque causa sarpullido en muchos sectores. Pero es que precisamente yo creo que si se pretende hacer una ley que realmente tenga visión de futuro, se tiene que ir a cosas más técnicas, y cuando yo digo técnicas, te digo decir, por ejemplo... Pero acaba de ir a Rubalcaba. Rubalcaba, para él ese tema era... Primero, crucial. Por ejemplo, ¿cuál es el papel que tiene que desarrollar la educación en una sociedad? Ese es un tema que es importante, porque ahora estamos viendo que muchos de los problemas que tiene la sociedad, por ejemplo, que no exista conciliación familiar, se le están haciendo solventar ¿a quién? A la educación, y la educación no es para eso. Nosotros estamos viendo sistemas educativos que resulta que empiezan a los 7 años, a los 5 años, 7 años, en Finlandia empiezan a los 7 años, y nosotros estamos empezando a los 3. Vamos a ver, hay cuestiones técnicas que hay que resolver, y hay un problema epistemológico claro de cómo se entiende la educación, y eso existe, y es uno de los problemas de los fallos, y esta ley
no trata de solventarlo, ni siquiera de evaluarlo. Vamos a ver, se evalúa cómo es el método de enseñanza. Voy a poner un ejemplo muy corto. Finlandia tenía un sistema que era absolutamente clasista y entonces había dos vías, la de los listos y la de los tontos, además no se decía así, pero claramente establecidos. Entonces se empieza a hacer una reforma educativa y esa reforma educativa se va por fases. Entonces empieza en el año 72 en el norte de Finlandia y se acaba en el 77 en Helsinki. ¿Qué es lo que se hace? Durante todos estos procesos se va evaluando los resultados y cómo se hace, o sea, la administración de eso. Entonces, en función de los resultados, es de lo que se elaboran nuevas leyes. ¿Aquí alguien ha evaluado alguna ley? ¿Aquí alguien ha evaluado cómo se han venido comportando las leyes? Y después hay otra cosa que quiero poner en tela de juicio aquí. Aquí en España... Pero, don José Antonio, la evaluación son los propios resultados que tenemos. No, pero vamos a ver, ¿cómo se pueden obtener? ¿Cómo puedo ir yo a Fórmula 1, un coche de Fórmula 1 con un Renault de calle? ¿Pero qué, No, pero qué hay que vale? evaluar el propio sistema. ¿Qué Los más resultados evaluación están ahí. quiere? Si se lo acaba de decir don Tomás, abandono educativo temprano, paro juvenil, Uy, inexistencia de eso- conocimiento de las lenguas, eso es- falta de evaluaciones externas Vamos a ver. nacionales. Es que, ¿qué más quiere? Evaluar, además de eso, que eso sí hay Pero que hacer. además de eso, es decir, Además eso ya de es eso, suficiente. no es suficiente. Bueno, hombre, no. No, porque si el método, vamos a ver, si el método que estamos siguiendo es malo. Mire, hay una Si el regla, método- hay una regla elemental. Cuando uno tiene que explicar su fracaso, la conclusión es que ha fracasado. Eso está de acuerdo, ¿no? Es decir, y todas estas normativas han fracasado. Pero si yo Han no dado estoy- como resultado un ¿Pero fracaso quién las está defendiendo? generalizado. ¿Quién las- sé. No, ¿Qué más evaluación perdona. quiere usted? Perdona, yo no estoy defendiendo. Yo lo primero que he dicho ¿Quiere es que le evalúe? ¿Qué evalúe? es que tiene que evaluar el propio sistema. Vamos a ver. Digamos, ¿cuántos? el sistema educativo. Esto no aguanta más, hay que Don Domingo, cambiarlo ya. déjele No, que no, acabe de no, no, argumentar, son- déjele que acabe de argumentar. Son dos cosas distintas. Vamos a ver, una cosa es si yo gano la carrera o no. Imaginémonos una carrera de coches. Si yo gano la carrera o no, porque soy buen piloto o malo, o evaluar si el coche en el que voy es bueno o malo. Son las dos cosas distintas. Porque yo he vivido muchos años a los alumnos, yo he estado 36 años con ellos, y he visto cómo actualmente alumnos buenos, con capacidad, fracasan. ¿Y por qué fracasan esos alumnos? No fracasan porque los profesores, fracasan por el sistema, Claro. porque es un sistema inadecuado, pero es el sistema. No, y entonces eso es lo que hay que modificar. No solamente hay que modificar, digamos, cosas accesorias, Sí, pero sino el cosas sistema- fundamentales. El sistema se basa en... Hay que en modificar el coche. El sistema se basa en cuestiones bien concretas, como es qué asignaturas dar, qué contenidos dar, qué Claro. formación Cantidad, llevan los por ejemplo, de profesores. optativas que hay. El sistema es una entelequia. No, que, no es una es algo concreto. Lo que Es es algo concreto concreto. es en qué se basa el sistema. En lo que se basa el sistema es en qué asignaturas curriculares tengo yo, qué asignaturas troncales, cuántas horas tiene qué contenidos evalúo, qué formación. Eso es lo que hay que controlar. El sistema Pero bueno, es así. entonces, en bueno, general. tenemos que ponernos de acuerdo en que es el Claro, sistema y no. claro. Pero bueno, lo Entonces, que hay que pongámonos controlar de es, acuerdo. lo que hay que controlar es El eso. sistema cambia si cambian todas esas cosas concretas. Y luego estoy de acuerdo con usted en una cuestión, que en el fondo lo que demuestra esto es que los valores que proponemos en la educación son muy distintos. Entonces, si en la educación no proponemos unos valores de esfuerzo, de un cierto orden, de una disciplina, de unos valores que hasta ahora eran valores humanos indiscutibles, entonces es imposible. Entonces podemos crear un sistema maravilloso, administrativamente muy bien organizado, pero que al final no formamos personas. Y entonces al final la discusión es una discusión de qué valores son en el fondo los que se quieren transmitir en esa educación. Y entonces ahí la religión y otras cosas sí juegan un papel muy importante. Si pretendemos construir una sociedad con unos valores no humanistas, o entendemos un humanismo tan relativista como el que se entiende ahora, entonces, claro, creamos leyes de educación que al final no nos van a servir para nada. Pues No, eso pero sí, la sí propia- sería pero la correcto. propia ley ya Tomás, establece... el estar en la esquina, desde luego, no espera que se calle Yo más. espero a poder hablar cuando, Venga. cuando se me da el turno. Vamos a ver, varias cosas. Varias cosas. Si espero yo no hablo nunca. Esta ley va a ser complementada con un gran segundo paso que es el estatuto del docente, ¿no? Eso es un tema pendiente que está ahí, que no se ha incluido en esta ley, Aún estamos discutiendo que la no se ha ley. incluido en esta ley, pero que forma parte de las intenciones de eso. Con lo cual, en esa nueva normativa, pues pueden ir y deberían ir muchas de las cosas, algunas de las cosas que dice aquí el don José Antonio.
por otra parte, la pretensión de derogar la ley a las primeras de cambio, pues me da la impresión que no es la mejor manera de empezar el diálogo. Es una responsabilidad tan grande. No es la mejor grande. manera de empezar ese diálogo que tanto, y ese consenso que tanto se aboga. Y un dato solamente sobre lo de la enseñanza de religión, que decía don José Ángel con toda razón, que responde a unos acuerdos internacionales firmados, aprobados por las Cortes Generales en su día, y diríamos, ¿serán cuestionables o no serán cuestionables esos acuerdos? Pero los acuerdos de enseñanza y asuntos culturales lo dicen claramente, que tiene que ser tratada como una asignatura normal, y por lo tanto sujeta a evaluaciones, etcétera, etcétera. Pero quería yo subrayar que no solo es un tema de cumplimiento de un derecho internacional, que también, sino que es que el año pasado cursaban esta asignatura el 70% del alumnado, desde infantil hasta bachillerato, es decir, que es una demanda social, Claro. que los padres matriculan a sus hijos en religión, que es libre, por supuesto, y seguirá siendo libre, y sin embargo les envían a clase de religión. Con lo cual, ese argumento de la demanda social que tanto invocamos otras veces, creo que puede ser invocable perfectamente en esto. Sí, don Juan Valcárcel, ¿por qué les causa así tanta cosa la asignatura de religión? ¿Por qué les causa así urticaria y eso? ¿A quiénes? ¿A mí? Bueno, No. me refiero así en general. A mí también me causa. En general, a los No, laicistas. Me cuento, Sí. cuento. De todas formas, las intervenciones mías Que además me gustaría que fueran déjeme, por usted orden. además siendo pintor y que debe conocer, Sí, pero mi postura y es que clara. debe conocer fenomenal Mi postura la es escuela clara. de los primitivos. ¿Cómo se puede no estudiar? Yo estaba pensando que si a un alumno mío se le habla de la ESO, se le habla del cántico espiritual de San Juan de la Cruz, puede estallarle la cabeza o algo. O sea, le puede dar un infarto cerebral. Pero bueno, Tiene mucho mérito ser alumno. sí. Pero ese es el A mí nivel- me ese es gustaría el nivel seguir. cultural que manejamos. Pues ahí sí, está. Sí, no, la ESO es tremendo. Claro. Lo de la ESO, Sí, sí. yo. Pero es tremendo. incluso sus compañeros, Sí. también. A lo que voy es lo siguiente. Me gustaría seguir un orden, sobre todo en las intervenciones mías. Antes hablé de lo que es de los alumnos y de por qué ocurre el fracaso escolar. Pero no me Y- quiere y- contestar a esto. Sí. Vamos a ver, yo, en 3 palabras, en 4, yo abogo por una enseñanza universal, laica y gratuita. Lo tengo clarísimo. Eso es una frase hecha. No es una frase hecha. Que analizada- Otra es vacía. Otra cosa Juan, yo distinta, también. otra cosa distinta. A mí no me da ningún repelús que exista religión, sobre todo entendiendo que no estamos hablando de clases de religión católica, es decir, de catequesis. No estamos hablando de eso. Y entonces no me da repelús ninguno. Es decir, la religión forma parte, como decías antes, del ser humano, pero vamos, y seguirá formándolo. El respeto a la libertad, que mucha gente llevamos por bandera, exige también el respeto a la libertad religiosa. Pero hablamos de Ojo. cosas distintas. No, y entonces, si se habla de historia de las religiones, si se habla de religión como parte de la filosofía de vida, como creencias, a mí me parece perfecto y además me parece imprescindible que el sistema de enseñanza exista. Desde luego, con esa libertad que se aboga, no de que existe una sola religión, sino de que hay una pluralidad. Y como aquí en un España la abanico, mayoría, y como aquí un abanico, don Juan, y como aquí en España la mayoría son católicos, practicantes o no, pero católicos, y quieren que sus hijos estudien religión en un 70%. Sí, a mí eso me parece bien, pero no tiene por qué, a lo que voy es Pues que no óigame. tiene por qué ser religión católica. Es decir, que el alumno, una vez acaba el bachillerato, tenga claro la existencia de distintas religiones, los fundamentos de distintas religiones, qué significa la religión para el sentimiento espiritual de la persona, me parece perfecto, además me parece imprescindible. La verdad, otra cosa es si hablamos Y para de nosotros aquí, catequesis y tal, que yo creo estudiar que la no es el religión caso. católica, estudiar la religión... Yo he estudiado Don los Juan, dominicos de La don Coruña, Juan, cacho. estudiar la religión católica aquí creo que será más lógico y más conveniente que estudiar, por ejemplo, a los chiitas, ¿no? Aunque haya que saber quién son los Sí, chiitas, etcétera, pero yo etcétera. no veo incluso ni siquiera la necesidad. Ya. Es decir, yo creo que la religión católica, la catequesis debe hacerse en los lugares adecuados con las personas adecuadas. Y el que tenga una Estamos confesión completamente- musulmana, pues en el lugar adecuado con las personas. Bien, las hablamos de completamente catequesis y adecuadas. no de religión, Eso ¿eh? es. Entonces, Son por cosas eso no me da un Vale. especial repelús. Mis hijos, por ejemplo, no han elegido religión cuando han estudiado, pues porque
no era historia de la religión en lo que se estaba dando, eran sacerdotes los que estaban dando y no daban lo que yo quería que se debería. A ver, lo que yo quería que mis hijos, el abanico que quería que tuviera. Entonces eligieron la otra cosa. En parte, don Tomás, ese 70% se explica no solo por la cantidad de católicos que existe en este país, que eso es evidente, sino también porque la opción, la alternativa a la enseñanza de la religión muchas veces ha sido prácticamente jugar al parchís. Entonces, para que tu hijo no pierda el tiempo, le dicen, mira, pues como los demás te entras en religión y ya está, que daño no te va a hacer. Esta es una frase típica. Me gustaría hablar de la segunda parte en cuanto a la educación, que es la parte del profesorado. Yo creo que hay tres, la del alumnado, el profesorado y el sistema. ¿Vale? Entonces, en cuanto al alumnado, yo creo que esta universalización, como dije antes, llevó aparejado una falta de espíritu combativo por parte del alumnado, y ese fracaso escolar el gobierno pues ha intentado resolverlo bajando el listón. Error monumental, monumental. O sea, en vez de aumentar el espíritu de sacrificio a la hora de obtener resultados, bajas el listón. Pues mira, ¿por qué suspenden 3 y pasan y no 5? Pues es lo que se pretende realmente, y por eso se lucha por la excelencia. Es resolver esto. Entonces yo no pondría esos 2 suspensos, yo no los pondría. Un alumno que suspende, suspende. ¿Y cuándo pasa curso? Coño, cuando aprueba. Cuando aprueba. Sí, es cierto, bien. Pero hombre. No, pero yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos Don José planteando... Antonio, habla, me van a decir que estamos terminando. Mira, pues no, el tema que quería plantear yo es que no solamente es que se baja mucho el nivel, sino que gente que podría desarrollar muchas capacidades no lo hace. Yo me estoy encontrando actualmente con gente buena, capaz, que resulta que fracasa. ¿Por qué fracasa? Porque en un momento dado, él con sus capacidades se aburre en clase. Se aburre en clase. Entonces pasa a desconectar de clase. Y cuando llevas un periodo de tiempo desconectando y tus propias capacidades innatas te hacen pasar, ¿qué ocurre? Que después no tienes las habilidades necesarias y suficientes para enfrentarte a eso. ¿Y eso cuándo ocurre? Pues cuando hay unos saltos, unos cambios de educación o cuando se llega al segundo de bachillerato. Bien. Entonces, estamos haciendo que alumnos buenos fracasen. Bueno, por eso era necesario el cambio de ley. Don Domingo. Sí, no, que... Venga, oiga, no se me enfade. Adelante. No, no se me enfade, ya se me quería ir. No. Es que ya me perdí con el sistema. Y realmente yo creo que... yo iba a ser muy breve, pero ahora ya que me ha dado la palabra. No se venga arriba, estamos de acuerdo que es decir, los objetivos de la ley es imposible, salvo el sinvergüenza de Rubalcaba, culpable del deterioro que ha tenido progresivamente. Es decir, esas palabras lo inhabilitan como... Qué bien elige los adjetivos este hombre. No, lo inhabilitan efectivamente como estadista, es decir, no se puede decir, y no cambien los libros de texto, teniendo en cuenta que yo creo que va a durar el menos que los libros de texto del primer año. Pero esta ley es una apuesta, hay que decirlo, porque a veces las palabras se tiene miedo a decirlo, es una propuesta también moral y una apuesta por la mejora de la calidad de la enseñanza. ¿Hay alguien que no lo comparta? Y después yo lo que digo también, y hay que, ya que usted hablaba también del sistema, y evaluar a los alumnos y evaluar a los profesores, porque no podemos caer en ese falso corporativismo de que los profesores somos, incluso los de las universidades también, muy buenos. Hay que constantemente estar, como se hace en todos los países modernos, Estados Unidos a la cabeza, evaluando el rendimiento. Y después todo lo demás, es decir, el tratar de homogenizar los resultados entre las distintas comunidades autónomas del Estado español. Hay alguien que no puede compartirlo con seriedad, es decir, mejorar el aprendizaje en lenguas extranjeras, con todo el respeto al catalán, al euskera y al gallego. Hay alguien que no lo puede compartir, con el grado de fracaso que tenemos y con la necesidad en estos momentos de un mundo competitivo con una crisis económica galopante. Vamos, es que mejorar la autonomía de los centros docentes, que en los propios objetivos de la ley, en el preámbulo, lo puede ver ahí como se habla de establecer un sistema de señalización clara de objetivos. Bien. Es decir, yo creo que después los matices se pueden acordar. Ha habido manifestaciones, ha habido varias manifestaciones, parecen multitudinarias, unos cuantos miles, además, bueno, eran profesores, eran alumnos, eran incluso niños pequeños, que a mí me pareció que bueno, era una utilización, ¿no?, del mundo infantil. Parecen todos coincidir, desde luego son muchos menos los que no han ido a la manifestación que los que han ido a la manifestación. En cualquier caso, existe una manipulación, porque bueno,
bueno, muchas veces los padres lo que quieren es que sus hijos rindan, que sus hijos aprueben, pero que sus hijos sepan, estén cualificados. A veces parece que se manifiestan en contra de algo que les puede favorecer a ellos. ¿Existe una manipulación de todo esto? Yo creo que ahí en el tema de las manifestaciones detrás hay una cuestión sindical muy clara, es decir, cuáles son los sindicatos mayoritarios en la enseñanza y todo un movimiento entre temas de sindicatos, interinos, que es un poco más complejo, es decir, la mayoría de los alumnos... Subvencionados. La mayoría de los alumnos no conocen la ley, esto es así de claro. Ni los padres. Ni los padres. Ni los han sindicatos. salido a la calle, pues bueno... o porque en algunos casos ha sido un día más de vacaciones sin clases, pero ahí hay claramente una manipulación por parte de las fuerzas sindicales, clarísimo. ¿Manipulación? Sí, posiblemente, posiblemente. De todas formas, la relación sindical con la enseñanza, y tengo buenos amigos sindicalistas, en los años 90, más o menos, creo que fue la LOCSE la que decidió disolver el cuerpo de catedráticos de enseñanzas medias. Entonces yo recuerdo aquello perfectamente. Los departamentos en las enseñanzas medias estaban estructurados de una forma muy concreta. Había un jefe de departamento, normalmente el catedrático, había unos agregados que se llamaban, que eran los que seguían al mismo nivel, pero el que llevaba el peso del departamento era el catedrático, y luego había los interinos cuando había que cubrir plazas. En el momento que se aplica esta universalización de la enseñanza, lo que se decide es crear el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria. Inmediatamente... Igualar a la baja. Igualar a la baja. Desaparece el cuerpo de catedráticos. El sindicato que teníamos de aquella, los catedráticos éramos, no sé si éramos 20 o 30.000, éramos poquísimos, y nuestro sindicato no tenía fuerza ninguna, y los sindicatos, sobre todo comisiones y UGT, que defendían los intereses de los interinos, tenían una base enorme. Enorme. No hubo absolutamente nada que hacer. A partir de ahí se entró en una dinámica de acceso a cátedra. Es decir, yo estuve 3 veces en tribunal de acceso a cátedra, miembro del tribunal, y aquello era una broma comparado con las cátedras de pata negra que se llamaba, pues de una oposición que duraba, pues en mi caso, 1 mes y medio, 6 semanas. ¿No? Entonces esa es la forma de destrozar el sistema. Ajá. ¿Hay manipulación? Sí, bueno, es decir, la manipulación, pero ya no solo en la enseñanza. Usted que tiene buenos amigos sindicalistas y además todos... Cada vez menos. No, todos admirables. Usted lo ha dicho además con mucha claridad y crudeza y yo me sumo a ello. Los que admiramos y los que leímos, y hemos visto en las películas con John Wayne, Qué bello es vivir en Irlanda, la historia obrera sindical, a la que tanto tenemos que agradecerle en la lucha de los derechos de los trabajadores, incluso de la enseñanza. Esto es una vergüenza, esto es decir, estos sindicatos opacos, subvencionados con nuestros impuestos, que aún encima no se sabe ni siquiera, porque dice que son mayoritarios, pero no saben ni los afiliados ni las cuentas, no pasan al Tribunal de Cuentas, y que ahora vengan a quejarse de que se está apoyando, dejando de apoyar, por ejemplo, la enseñanza concertada, etcétera. Esto es una broma, si no fuese... Estas manifestaciones estos días pues eran más sangrantes, porque veías ahí a los niños pequeños de guardería, y veías ahí a las madres, el fin de la enseñanza pública y demás, y la vuelta al pasado, ¿no? Manipulación, ¿no, José Antonio? Bueno, más que manipulación es que se cogen flashes. O sea, bueno, ¿quién fue? Tardá, el que dijo ayer que ver se acostaba con los obispos. Entonces, ¿qué decís? Bueno, qué mal gusto tiene. De Tardá podemos esperar cualquier cosa. El asunto es que se cogen flashes así, y entonces la gente los tiene como iconos. Yo entre eso y los twitters de Tony Cantó... Sí. No, bueno, pero bien, hay una diferencia. Bien, entonces, sí, además no son trending topic. El asunto que iba a plantear es que yo, la labor de los sindicatos, hubo un momento que la vi todavía peor, y yo soy un ex sindicalista, y fue cuando se hicieron unas oposiciones que prácticamente impedían que nadie que no estuviera trabajando pudiera acceder. Yo, cuando estoy hablando del método de acceso de los profesores al profesorado, no estoy diciendo que sean malos o que estén mal calificados, no, estoy hablando del método. Yo pienso que el método es inadecuado,
Que a pesar de eso tengamos buenos profesores, bueno, los hay buenos, malos y regulares. Pero que el método es inadecuado, sí. Claro, y hay que controlarlos. Mucha gente se ha quedado fuera, en la enseñanza media, en la enseñanza primaria y en la universidad. Sí, pero el problema es doble, es el de acceso y el del control. ¿Existe manipulación total en estas manifestaciones? Sabemos, damos por hecho de que siempre hay manipulación, pero en estas en concreto. En este tipo de manifestaciones, cuando no están presentes los sindicatos profesionales del sector, me dan siempre que sospechar que hay detrás, más que una huelga profesional, lo que hay es una huelga política, o una manifestación de tinte político. Por ejemplo, en esta última manifestación solemne que hubo ahora unos días, no estaba AMPE, que era ese sindicato mayoritario de profesores, no estaba la CESIF, que es el sindicato amplio también, no sé si mayoritario, de funcionarios, no estaba USO, que es el sindicato menos de clase de los que funcionan, por supuesto no estaba la privada, no estaba la concertada, que supone una tercera parte del sistema, con lo cual, ¿quiénes estaban en esas manifestaciones? Usando niños, o usando mayores, o usando todo. La izquierda docente, léase, la izquierda nacionalista y socialista, comunista, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quiénes participaron en esas manifestaciones? Pues la mitad del sistema, y con una, diríamos, observación por mi parte, que la sociedad, digan lo que digan estos grupos anti-ley, anti-LOMCE, la sociedad, los padres, están con la ley. Quieren que sus hijos sepan más y mejor de lo que saben ahora. Sí, es que efectivamente, es decir, disminuir la tasa de paro, disminuir el fracaso del sistema educativo, mejorar el nivel de conocimientos en áreas prioritarias, es imposible que se pueda compartir. Es decir, otra cosa es que después, lo que como decía usted, es que la gente protesta sin saber de qué está protestando o qué está hablando. Otra cosa es que después se pueda mejorar incluso la tramitación parlamentaria aspectos técnicos, pero los objetivos, es decir, es que solo una mente como la de Rubalcaba puede manifestarse de esa manera. Me gustaría simplemente hacer un apunte a lo que decía don Juan sobre el tema... No me llames don Juan, que parece... Sobre la universalización... Nos conocemos desde hace muchos años. Pero ¿cómo no le va a llamar don Juan? Sí, que es la educación que me han enseñado. Don Juan Tenorio. Pues claro, y usted a él, don José Ángel. La universalización de la enseñanza, yo soy director de Cáritas, y una de las cosas que hemos observado en Cáritas es que más del 60% de las personas que acuden tienen como mucho la enseñanza básica. Es decir, hay una tremenda falta de formación. Es una cosa muy curiosa. O sea, que esa universalización de la enseñanza realmente no ha sido tal. Bueno, pero se ha intentado desde hace 30 años. Legalmente sí, pero realmente... Es que ya estamos fuera de tiempo. Pero también será gente mayor, ¿eh? Estar fuera de tiempo. Don Domingo, que ya hemos llegado al fin. Hay cosas que se han quedado... Aquí en el sector de la derecha poco hablamos. Hay cosas, sí, desde luego. Solo interrumpir. Hay cosas que se han quedado prácticamente sin tocar. Bueno, pues llamemos a esto primera parte. Monográfico, educación, efectivamente, primera parte. Ah, sí, nos quedaba todavía la viñeta, es verdad. Vamos con la viñeta de Valcárcel, que desde luego estuvo demasiado ocurrente hoy. A ver, locútela. Se endurece el debate en torno a la ley de educación. Mira, papá, un burro volando. Típico chiste de los niños. Y le dice el padre, a ver si va a ser el ministro. Ay, que yo siempre le aplaudo mucho las viñetas y sabe que me río, pero debo decirle que esta no me gustó mucho, la verdad, ¿eh? No, porque es uno de los ministros que yo defiendo por su valentía y bueno, pues veremos a ver con esta ley. Lo que decíamos, efectivamente, monográfico de educación, primera parte, porque hay muchas cosas que se han quedado y bueno, pues seguiremos hablando de ello. Don Juan Valcárcel. Don Juan. Le hace mayor. Efectivamente. Don Juan. Gracias por haber participado. Gracias a vosotros. Don José Antonio, muchísimas gracias. Yo solamente quería decir, bueno, antes, sin educar no queda nadie. Nadie queda sin educar. Y si nosotros no lo educamos bien, lo educará la televisión, lo educará sus compañías, lo acompañará el 20. Pero sin educar no queda nadie. Pero no bien. Seguiremos hablando de ello. Don José Ángel, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a usted. Domingo. Pues sí, efectivamente, igualmente, muchas gracias y buenas noches. Casi no hablo hoy, como siempre. Buenas noches y hasta otro muchísimas ratito. Gracias por haber participado. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta la próxima Bitácora. Que sean felices.